Listo. Ahí, listo. ¡Yu! Felicidades, mentora Julieta Ortega, en esta su primera masterclass. Hoy estamos unidas acá con este propósito de aprender también de su historia, de todo lo que nos va a entregar. Muchas felicidades, le envío mucha luz, mucho amor y vamos con fuerza. Muchísimas gracias, mentora. Es un gusto, un placer saludarla y estar acompañándome aquí para mi inicio. Como les dije anteriormente, es como mi segundo escalón para mí y pues muy agradecida con ustedes. Gracias a Dios y gracias a ustedes por acompañarme en este día tan especial. Es un momento para mí muy bendecido y gracias por estar aquí acompañándome y vamos a empezar a dialogar quién es Julieta y de dónde vengo y algunos consejitos o alguna semillita que se lleven de aquí o de mi persona, de mis ejemplos, de los retos más que nada de los que yo he pasado en la vida. Así que, pues, mentoras, muy agradecida con ustedes. Muchas gracias que me estén acompañando en este momento. Así que vamos a pasar a lo que venimos. Em, Mi nombre es Julieta Ortega, mentora en autoestima. ¿Y quién es Julieta Ortega? Soy mexicana. Vine a los Estados Unidos a los 22 años y pero cuando yo era pequeña, vengo de padres humildes. em, Somos de una familia grande. Entonces, pero somos de las orillas del campo. Vengo de una familia muy humilde, pero muy grandiosa, muy bendecida por Dios, porque Dios bendició a mis padres con una familia muy grande, muy generosa. Así que yo soy la primera, somos 10 hermanos, yo soy la primera. Y, y entonces cuando yo era pequeña, mis papás me enseñaron, como yo era la primera, me decían ellos, hija, tú eres el ejemplo de tus hermanos y tú vas a ser ejemplo de tus hermanos y tú vas a ser así, para que tus hermanos sigan el ejemplo. Siempre me inculcaron eso. Pero en aquellos tiempos, mis padres, pues ustedes saben también que venimos de esos padres antes que nos educaban a como ellos fueron educados. Entonces, cuando ellos nos educaban a como ellos fueron educados, nosotros éramos pequeños y pues más que nada a mí me moldearon. Y antes yo decía, es que ustedes me castigan porque a mí no me quieren. Es que ustedes, ¿para qué me trajeron al mundo si ustedes no me quieren? Era mi forma de pensar. Pero ahora que yo he crecido, me doy cuenta que no, porque ellos hicieron lo que pudieron conmigo y me moldearon de una manera muy bonita, porque una vez yo le dije a mi padre, este, pues gracias a usted, estoy donde estoy y soy lo que estoy. Y yo solamente, mi hija, pero por favor, perdóname, que ya les contaré más adelantito. Él me dijo, hija, por favor, perdóname por todo el mal que te hice, los castigos que te di, los tratos que te di. Y tal vez no fui bien, buen padre, pero tal vez en aquel entonces pues era la manera de educar a los hijos de esa manera, con golpes, con gritos. Y yo le dije, papá, no se fije en eso porque gracias a usted soy lo que soy, estoy donde estoy. Y pues no es justo que solamente yo lo juzgue a usted, pero yo también pienso que yo también hice algo mal, por eso usted creo que no me hubiera castigado por gusto. Eso es lo que yo dialogué con mi padre, pero a lo que vamos, que les voy a contar mi historia de muy pequeña, a los 7 años, su mamá de mi papá me enseñó a trabajar desde muy pequeñita y me dijo, mija, vámonos a ganar el pan del día porque aquí se tiene que trabajar para que ganes tu vestido. Antes no era vestido, comprábamos cortes grandes, no sé si conozcan la tela grande, y ya la comprábamos y hacíamos los vestidos en la casa. Y mi abuelita me hacía mis vestidos, así que ella me enseñó a los 7 años ir a trabajar a la corta de café
no sé si conozcan lo que es el café orgánico, y tenía que ir a piscarlo con mi abuelita, pero como era tan pequeña, pues apenas si cortaba. Allá le llaman unas cubetitas como cajón. Entonces eso era lo que yo aguantaba a piscar en el día y me moría de hambre porque no había quien nos diera de comer. Y yo lloraba de hambre en aquel tiempo, pero aprendí porque desde en aquel entonces nosotros crecimos porque no crecimos con guaraches, nosotros chanclas, zapatos. Nunca, cuando nos llegábamos a estrenar una ropa era porque era con cortes y vestiditos. Y entonces de esa manera, pues fue como me enseñó mi abuelita y empecé yo a trabajar y fui creciendo. A los 11 años, la- digo será lamentablemente, fue bueno, fue malo, pero a los 11 años llegó mi primer, allá se acostumbraba a ir a pedir la mano de nosotros a la casa. Entonces fue una persona, un muchacho a pedir la mano con mis papás y entonces pues no me dieron con ellos porque yo era muy pequeña, apenas si tenía, imagínense, 11 años. Y cuando pasé a los 12 años, entonces volvió a salir otro muchacho, pero yo no sabía, yo no fui a la escuela porque no sabía escribir, no, no fui a la escuela, no sé escribir y hasta por estos momentos, en aquel entonces yo no sabía escribir, solamente llegué hasta el tercer grado y no sabía escribir, entonces yo no fui a la escuela porque una que no había maestros y entonces pues no teníamos dinero para seguir estudiando. Pero en aquel entonces no pasaba nada, que si estudiábamos o no estudiábamos, no pasaba nada. Nosotros éramos hechas para el campo y solamente para, pues si se llegaban tiempo, pues para casarnos o cuando era el papá el que decidía antes, el que nos iba a dar la mano con nos iba a casar con el muchacho que ellos creían que era el mejor para estar, para nosotros, para nuestro porvenir. Entonces llegaron a los 13 años y llegó mi primer novio a pedir mi mano y mi papá le dijo, no te la puedo dar este año porque ella apenas y tiene 13 años, apenas había cumplido los 12 y pasaba a los 13. Pero ¿por qué lo hicimos? Porque uno de mis abuelitos le dijo a mi papá, mira, le dijo mi papá se llama Gregorio, le dijo, mira, Gregorio, es mejor que cases a mi nieta ahora y no que se la roben, dice, porque acostumbraban a robarnos antes en aquellos tiempos. Y andaba una persona que me quería robar. Y entonces dijo mi abuelito, mejor dice, entrégala a la buena y no queremos que se la roben. Y por eso dijo, pero dice, está muy pequeña, dijo mi papá, vamos a esperar otro año. Y le dijo en aquel entonces a mi esposo, le dijo, vamos a casarla, dice, le dijo, pero te voy a dar a mi hija, pero si te esperas un año más. Así que yo cumpliendo los 14 años, yo me casé con con mi primer esposo y nos casamos de blanco y pues me llevó para su casa, pero lamentablemente yo era muy pequeña, yo no sabía al compromiso, al reto que me iba a enfrentar, porque pues era totalmente una niña, no sabía nada de la vida. Y pues allí lo único que me dijo mi mamá, mija, dice tu papá que si te vas a casar con ese muchacho para darle el sí. Le dije yo, sí, mamá, me voy a casar. Le digo, pero yo no quiero que el día de al rato, mañana, ustedes vayan a decir, hija, para eso estás buena, pero para que hagas el quehacer de la cocina, tú no sabes. Entonces le digo, pues sí, pero yo no quiero que me saquen en cara eso. Y pues no sé, mi papá con mi mamá dialogaron sobre de eso y pues se pusieron de acuerdo y el muchacho esperó un año. Entonces yo me casé con él, pero cuando él esperó para casarme con él, tuvo que esperar un año. Y de ahí, él esperó un año, me casé con él, salí de blanco de la iglesia y me fui con él, pero sin saber los retos que me esperaban. Solamente yo sabía, estaba feliz porque me iba a casar con él y me iba a ir con él. Y en la casa yo no quería estar ya en mi casa porque le digo, mi papá me pegaba más a mí. La verdad, me pegaba mucho. Pero es que yo también era una niña disciplinada o no sé, soberbia, no sé por qué, pero yo daba el motivo para que mi papá me castigara.
Y dije yo, pues esa va a ser la mejor solución para yo irme y ya no estar aquí, porque de todas maneras aquí en mi casa no me quieren. Y me fui, me casé con el muchacho, salí de blanco, me fui con él a su casa, sus papás me recibieron muy buenos, fueron como mis segundos papás, me trataban muy bien porque yo estaba muy chiquita y me trataban como una hija más de ellos. Y yo pues les voy a contar un poco aquí de que pues muchas veces uno piensa que al irse, salir de su casa, uno va a ir a vivir una vida color de rosa y pues lamentablemente no es así. Una vez que uno pasa a ser esposa o irse con el novio, em, no sabe los retos que le van a venir en adelante. Uno piensa que lo van a tratar como reina y sí es verdad. eh, 3, 4 meses nos tratan bonito, nos tratan amable, nos tratan con dulzuras, nos tratan con regalos, con flores, con muchos adornos. Pero cuando ya empezamos a conocer a la persona, lamentablemente no es como nosotros esperamos, porque una vez que ya llegamos a las manos de ellos, nosotros pasamos a ser ya como em, los retos que nos esperan es cuando uno, la verdad yo me arrepentí porque dije, wow, vengo con esta familia, tengo que lavarle la ropa, tengo que cocinarle, tengo que hacer los deberes de una pareja, ¿verdad? Yo ignoraba todo eso. Y cuando ellos me empezaron a, a mandar y a decir, ¿sabes qué, hija? Esto y esto le gusta a tu marido, esto no le gusta. Y yo dije, wow, qué cosa. Y luego ahora, entonces yo decía, yo era muy pequeña para echarme ese compromiso tan grande que yo ignoraba, yo no sabía. Y fíjense que em, era muy difícil. Yo solamente sabía cocinar frijoles, yo solamente sabía cocinar un arroz, solamente sabía cocinar tortillas, hacer tortillas, pero las demás comidas no, ignoraba todo eso, había que servirle al esposo a la mesa, yo todo eso desconocía, el compromiso y luego aparte de eso, igual me fui con una familia muy pobre, humildes, y allá no había, pues allá no había ni jitomate para echarle a la salsa que nosotros los mexicanos acostumbramos. Solamente se acostumbraba a tener el frijol todos los días. Y pues yo no sabía qué darle de comer en aquel entonces, yo no sabía qué darle de comer a mi esposo. Era muy difícil para mí. Y entonces después da la casualidad que no sabía el reto más grande que a mí me venía, pero yo ya llevaba en la mente, yo tenía ese uso, porque mi abuelita recuerdo que una vez me dijo, hija, cuando tú estés grande, ¿cuántos hijos vas a tener? Y yo le dije, solamente dos. En mi mente siempre estuvo que yo iba a tener 2 hijos. Pero cuando yo me fui con mi esposo, a los 3 meses quedé embarazada, pero yo ni siquiera sabía que yo ya estaba embarazada, nomás me di cuenta que estaba embarazada porque la pancita me iba creciendo y él me dijo, creo que estás embarazada. Y le digo, no creo, pero ya me di cuenta que estaba embarazada porque ya el bebé se me movía en la panza. Y pues yo ya tenía como 6 meses, entonces digo, oh, pues creo que sí, porque se mueve. Ni siquiera sabía lo que era salir embarazada, cómo sea. No, yo ignoraba todas esas cosas. Y pues cuando así fue pasando el tiempo y llegó día hasta cuando ya tuve a mi hija. Pero antes de eso, la sorpresa que me llevé porque mi esposo en aquel entonces me trataba como una reina, me llevaba de la mano, me compraba, me daba cositas pequeñas, flores así, me demostraba su amor, su cariño, pero poco a poco lo que me decepcioné muy rápido fue porque em, empezó a celarme. Era un celoso, pero celoso psicópata. Eh, Delante de sus papás y de mis papás, él era una persona increíble. Él era dulce, él era amable, pero después, cuando estaba a solas conmigo, me empezó a pegar, me empezó a maltratar, em, y yo estando embarazada.
él me pegaba, porque él era muy celoso. Él, cuando yo andaba con él, solamente él le gustaba que yo anduviera así, con la cabeza bajita. Pero si yo alzaba la cabeza, él me decía, ¿a quién ves? ¿O con quién hablas? Y cuando estaba delante de mis suegros, él era muy amable, él era muy dulce conmigo, pero cuando estábamos a solas, la verdad, él me pegaba y me pegaba fuerte, me pegaba feo. Y yo le decía a él, pues, ¿por qué me pegas? Yo no te he hecho nada. Ahora yo le dije, y entonces yo embarazada de mi hija, y luego me decía, pues, vete para tu casa. O no me decía, vete para tu casa, simplemente me decía, pues, no te quiero. Si no quieres estar conmigo, pues vete. Y pues yo no, yo era muy pequeña, ignoraba pues esas partes que pues, que no me quería y que pues yo me fuera con mis papás, pero ahora yo digo, ¿para dónde me voy? Si antes uno estaba a lo que dije, ¿qué va a decir la gente? Si yo me, si yo me voy, ¿para dónde me voy? No tengo a nadie. Y si me voy con mi papá y mi mamá, pues me van a pegar. Ellos no me quieren allá. ¿Qué va a ser de mi vida? Además, estoy embarazada. ¿Dónde voy a tener a mi bebé? Yo no sabía si era niña o era niño. Y así fue como yo empecé mi vida. Y cuando después ya nació mi hija, que fue una niña, una hermosa niña. Y pues yo no sabía los retos que me venía, yo no sabía cómo cuidarla. Em, para mí era como tener a una muñeca. Y entonces yo no sabía cómo atenderla, yo no sabía cómo darle de comer, yo no sabía, ignoraba todo eso cuando ella lloraba, cuando se enfermaba. Entonces, pero mi esposo en aquel entonces, él me seguía pegando, me seguía maltratando y con mi bebé en manos y ahora yo decía, ¿para dónde me voy? No tenía a dónde ir y en un poco tiempo, así fuimos pasando, pero un día muy rápido yo quedé embarazada de otro bebé y digo, pero es que yo no quiero tener más hijos. ¿Por qué yo quedé embarazada? Pero después yo digo, bueno, pues de todas maneras yo dije que voy a tener dos hijos y pues gracias a Dios voy a tener mis hijos, pero él me seguía pegando y me seguía maltratando. Entonces yo dije, pues, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Yo para mi casa no me voy porque allá me pega mi mamá, mi papá le va a pegar a mi mamá, luego la gente, uno siempre trae, viene con ese montón de creencias que, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la familia? Eso me hacía que yo no me fuera. Y yo decía, pero ¿para dónde me voy? Ahora tengo una hija y voy con el segundo hijo, ¿dónde me voy? Y mi hija ya tenía 8 meses y ya tendría yo como unos 3 meses de embarazada del segundo bebé. Entonces, lamentablemente, a mi esposo lo mataron. Lo mataron a él y a su papá por situaciones allá de la droga, y ustedes me entenderán. Entonces ellos se fueron muy de madrugada, en aquel entonces se fueron a meter ahí, la verdad, se fueron a meter allá. Y solamente él me dijo, preparas de almorzar y me llevas en tal lugar, allá nos esperas con la comida. Y yo pues me levanté también igual temprano y hice de comer para llevarles el almuerzo a él y a su papá, porque quedamos en un lugar donde yo les iba a llevar de comer. Preparé el almuerzo y dejé a mi hija con su abuelita y yo me fui a llevar al almuerzo. Cuando yo llegué en el lugar donde yo los iba a esperar a ellos y yo estaba sentada ahí y había puesto mi comida a un lado, pero había un perrito y ese perro me acompañaba siempre. Entonces, cuando ese perrito estaba sentado a mi lado, em, de repente a mí como que se me vino un escalofrío y se me enchinó el pelo, todo el cuerpo y se me vino una imaginación y lo vi a mi esposo acostado a boca abajo, pero con los pelos para arriba. Se me vino en ese momento esa imaginación y el perrito que tenía al lado empezó a aullar
y que me volteo a ver y a mí se me enchinó todo el cuerpo y cuando escuché los disparos, escuché 7 disparos y que digo, Dios mío, son ellos, ¿qué les pasó? Y ya cuando escuché el último disparo y dije, no, son ellos. Y que agarre que se quedó comida, se quedó todo allí donde yo llevaba. Yo me fui corriendo, ya me fui llorando para ver a mi hija y ya iba yo llorando porque de donde yo lo iba a esperar eran 15 minutos caminando, me fui corriendo, se quedó comida, se me olvidó todo, pero cuando llegué a ver a mi suegra en aquel entonces, también ella ya estaba llorando y me dice, ten, agarra a la nena, dice, y cuídala. Y empecé yo a llorar y a llorar, pues ahí fue donde lamentablemente él perdió la vida con su papá, le dispararon y les quitaron la vida a ellos dos. Así que de aquel entonces yo me quedé solita con mi hija. Imagínese, yo era una niña muy pequeña, sin saber esos retos de la vida. Me quedé sola con mi hija en brazos de 8 meses y aparte de eso todavía me quedé embarazada del otro bebé. Y le dije a mi suegra, pues suegra, estoy embarazada de otro bebé y usted no lo sabía. Y dice, pues mija, vas a tenerlo, lo vas a tener. Y le dije, sí, y ahora digo, pues, ¿qué hago? Yo no sabía nada, nada qué hacer con mi vida, pero gracias a Dios llegó el papá de mi mamá y me fueron a recoger allá donde yo estaba y le dijo, pues vine a traer a mi nieta y me llevaron con todo de equipo y me llevaron con mi hija y me llevaron con mi mamá. Pero para esto mi papá ya no estaba ahí, porque mi papá también tenía otras situaciones fuertes y estaba en el distrito, que son como 22 horas de donde hacemos al distrito de México. Y por eso mismo mi papá ya no estaba ahí en la casa. Me fui con mi mamá, estuve con ella, estuve con mi mamá, pero ya no fue lo mismo, porque allá nos habían inculcado una vez sacando tú un pie de tu casa, hija, ya no va a ser lo mismo. Y entonces, pues, yo sin dinero. Yo no tenía dinero, no sabía cómo salir adelante. Y mi mamá a nosotros nos mantenía haciendo ollas. No sé si una de ustedes sabe lo que es la cerámica. Mi mamá amasaba el barro y hacía las ollas para venderlas y sacar el dinero para mantenernos a nosotros. Entonces eso es lo que hizo mi madre. Y al ver yo que mi mamá hacía esas ollas, yo digo, ¿cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a mantener a mi hija? Estoy solita, voy a tener otro bebé. ¿Y cómo los voy a alimentar? ¿Cómo los voy a sacar adelante? Me puse a igual hacer esas ollas, le llamamos nosotros a lo que es cerámica, pero allá es barro, el legítimo barro, y me puse a hacer esas ollas para venderlas y salir a los pueblos a vender las ollas para nosotros hacer un peso de esas ollas, sacar el dinero para comprar lo que nosotros necesitábamos. Y fue pasando el tiempo y pasó el, pasó el cabo de año porque nosotros allá, pues en aquel tiempo yo era católica también y allá se acostumbra a hacer el cabo de año a las personas cuando se nos van. Entonces, pues yo andaba en las vueltas de eso para lo del cabo de año de mi esposo y también les cuento que cuando eh, mediados del año, eso fue cuando ya tuve a mi segundo bebé, que fue niño, yo estaba bien emocionada y dije, Diosito, pues gracias por darme a mis hijos, voy a salir adelante, voy a trabajar muy duro, pero ya tengo los 2 hijos que yo quiero y entonces, pero cuando yo iba a dar a luz al segundo bebé, se me pasó el parto, se pasó el tiempo porque antes no había doctor, allá no había doctor, solamente era con una partera. Y pues lamentablemente cuando nació el bebé, ya nació muerto. Y cómo me dolió, pero me dolió hasta el alma y yo dije, pues Diosito, ni modos, no quieres que ese bebé sea para mí. Perdón. Y yo le dije, Diosito, si tú no me lo vas a dar, pues te lo dejo en tus manitas, pero
solamente tú sabes. Y me dolió mucho, me dolió hasta el alma. Faltaban 4 meses para pasar el cabo de año de mi esposo. Y entonces me la pasé trabajando la cerámica, empecé a vender mis ollas para yo sacar un peso, para mantener a mi hija. Y cuando ya faltaba un mes para el cabo de año de mi esposo, yo tuve que ir a comprar la mercancía para llevarla a la casa y compré todos los preparativos para hacer el cabo de año de mi esposo. Y me fui, supuestamente yo, me fui con uno de mis tíos. Y dijo mi mamá, mi hija dice, pues acompaña a tus tíos para que tú no vayas sola, dice, a comprar lo que necesitas. Y con esa confianza me fui yo con mis tíos. Pero lamentablemente, ahí cuando yo llegué allá fui a comprar la mercancía y todo, y ya veníamos de regreso. Y lamentablemente uno de mis tíos, muchas veces nosotros pensamos que solamente las personas eh, o los hombres solamente van a violar a las señoritas, como aquellos tiempos que cuando uno se casaba con el esposo, a fuerza tenía que ser una señorita, ¿verdad? Y pues uno piensa o tiene la mentalidad que solamente a las jovencitas, a las señoritas, las violan, pero no es verdad, porque en aquel tiempo yo fui con mis tíos al mandado y de regreso uno de mis tíos me violó. Y eso fue muy duro para mí, lamentablemente, fue muy duro. Y yo dije, Dios mío, ahora yo soy la mala. Dije, es mi culpa, ¿por qué mi tío me violó? Y yo no sabía cómo decirle a mi mamá porque mi mamá estaba solita. Yo no sabía cómo decirle eso a mi mamá y ya faltaba como 3 semanas para el cabo de año de mi esposo y dije, ahora yo soy la mala, yo soy una pecadora. ¿Cómo le voy a decir yo a mi mamá que este hombre me violó? Y yo no le decía a mi mamá porque yo tenía mucho miedo de decirle, tenía muchísimo miedo y ahora digo, ¿qué voy a hacer? Yo soy una pecadora, yo soy una mala y pues en poquito tiempo y me di cuenta que yo me había salido embarazada de esa violación. Ahí fue donde yo empecé a bajar mi autoestima, empecé a llorar todas las noches porque yo siempre dije que era mala, yo era la mala, yo había provocado eso y siempre me culpaba y me culpaba y dije, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy embarazada y es de mi propia familia, ¿cómo le digo a mi mamá? Yo no sabía lo que yo hice, pues, ahora digo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Yo lloraba todos los días, yo no dejaba de llorar, no dejaba de llorar. Y siempre culpándome que era yo la mala, que era yo la mala. Y digo, ¿qué le hago? Entonces mi papá estaba en el distrito que son 22 horas y dije, mejor me voy a ir a la ciudad para que nadie se dé cuenta de mi embarazo, para que nadie juzgue a mi papá y a mi mamá. Y digo, pero es que mi hija, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer yo con mi hija? Entonces la agarré en brazos y me fui con ella. Me fui con ella al DF, pero pues lamentablemente no me quisieron dar el trabajo porque ellas me querían sola, no con un bebé. Y aparte de eso, pues ellos no sabían que yo estaba embarazada. Me tuve que ir al DF y yo dije, me voy, no le voy a decir nada a mi mamá. Y entonces, pues mi papá en eso ya había regresado, pero tampoco no tuve el valor de decirle porque dije, si yo le digo a mi papá, me va a pegar, le va a pegar a mi mamá, nos va a correr. La gente, ¿qué va a decir la gente? Y yo siempre estaba a lo que qué iba a decir la gente. Y para eso dije, pues mejor me voy con mi hija, pero no le dije nada a mi papá. Y me fui al DF a trabajar, me llevé a mi hija, pero mi hija estaba muy chiquita.
tenía apenas 1 año y medio. Y pues lamentablemente con una niña en brazos no me aceptaron en el trabajo. Entonces tuvimos que regresar a la niña con mis papás para que yo me quedara trabajando en el DF. Y fueron pasando los meses, yo lloraba. Encontré un trabajo de costurera. Gracias a Dios, esa señora me dio trabajo, pero tampoco yo le decía que estaba embarazada. Yo lo único que amanecía con los ojos hinchados de tanto llorar, lloraba todos los días por lo que me había pasado. Y yo digo, ¿y qué voy a hacer ahora? Entonces la señora me decía, Julieta, ¿estás engordando? ¿O por qué traes los ojos hinchados, tanto llorar? ¿Por qué lloras tanto? Y yo no le decía, no, le digo, es que extraño a mi hija, pero yo no le decía lo que estaba pasando. Pero me fue creciendo la panza, me fue creciendo, el tiempo fue pasando, pero entonces no sé cómo fue que eh, llegó a oídos de mi papá en el rancho que yo estaba embarazada y él no se quedó de manos cruzados. Él agarró y me fue a ver al DF, al distrito. Yo estaba viviendo con una tía, hermana de mi mamá, que para mí era como mi segunda mamá. Y fue a ver, mi papá llegó a verme allá y cuando fue mi tía con mi papá a verme donde yo trabajaba, pero yo no quería salir porque yo ya me faltaba como 15 días para aliviarme de ese embarazo. Y entonces, em, pues mi papá no lo quise ver porque yo no quería en ese momento, pero de todas maneras él como que insistía en verme y volvieron a regresar con mi tía y me dijeron, Julieta, dice tu papá, dice que si vamos a tal parte. Le dije, sí, pues está bien, fue donde ya volví a salir con ellos, pero yo me puse una chamarra muy grande para que no me vieran en la panza. Entonces, para que no me vieran el embarazo. Y cuando le dije, y ya después se fue mi papá, regresó para el rancho y cuando regresé con mi tía, pero yo bien angustiada y le dije, tía, ¿qué dijo mi papá? ¿Qué le dijo? Y entonces agarró mi tía y me dice, Julieta dice, mi hija dice, vamos a platicar, dice, pero vamos a ir de compras, voy a ir a comprar mi verduras para la semana y que me voy con mi tía. Y me dice ella, Julieta, siéntate. Y e invitó un refresco o una soda, no sé cómo le llaman ustedes. Se tomó ella uno y uno para mí, nos sentamos en una banquita y me dijo mi tía Julieta, hija, dime, ¿qué tienes? Háblame con la verdad. Tu papá vino y dice que tú estás embarazada. Y se fue muy molesto y dije yo, "Em, seguramente mi padre cuando regrese al rancho le va a pegar a mi mamá. Entonces agarró mi tía, me invitó su refresco y me dio uno a mí, nos sentamos en una banquita y me dijo, mija, háblame con la verdad. ¿Estás embarazada? Le dije yo, sí, tía, estoy embarazada. Y le conté mi historia y le dije, tía, dice, hija, ¿de quién hijos es ese embarazo? Ahora me dices. Yo no le quería decir, le dije, le dije, tía, este embarazo es de una violación. Mi tío me agarró a la fuerza. Pero tía, yo soy la mala. Le decía, yo soy la mala y ella me dice, espérate, ¿es verdad lo que tú estás diciendo? Le dije, sí, es verdad, tía. Entonces ella me dijo, mira, hija, no eres la primera ni la única que viene pasando por esto. Cuando yo estaba de señorita, yo tuve mi novio, yo me iba a casar y mi mismo primo me violó. Esto no se puede quedar así. Ya es momento donde tenemos que sacar las uñas y tenemos que enfrentar, porque si tú te quedas callada, siempre va a pasar lo mismo. Y me dijo, ahora te regresas al rancho y vas a poner la demanda con ese hombre. Lo vas a demandar y que te dé la mantención para el niño. Pero yo le digo, yo no quiero regresar allá. Y ella me dijo, pues ahora lo vas a hacer. Porque así y así me pasó a mí. Ahora por causa de eso, yo soy infeliz. Ahora a mí tampoco me quiere tu tío y nos peleamos porque dice que yo no era señorita y como en aquellos tiempos una mujer tenía que ser señorita para ser feliz con su pareja. Y ella me dijo, ahora yo no soy feliz con tu tío porque él dice que pues que yo no era señorita. Pero
él tiene razón, dice, porque era verdad, dice, y así me pasó a mí. Ahora te regresas y vas a hacer lo mismo, pero ahora vas a demandar a esa persona. Yo me regresé con mis papás, ya faltándome una semana para dar a luz, me regresé con mi papá. Regresé y dije, pues está bien, me armé de valor y me regresé y dije, pues lo que caiga. Tengo que hacer las cosas bien. Me regresé y llegué a la casa, pero mi papá ya lo vi como disgustado. Y cuando mi papá estaba disgustado era porque barría con todo mundo, gritaba, le pegaba a los perros, le pegaba a mis hermanos, con quien topara. Yo lo vi muy molesto y dije, no pasa nada, está bien. Pero yo vengo dispuesta, que si me va a matar, aquí soy, porque yo soy una de la calle. Pero yo voy a contar mi verdad. Y si no me quieren, pues otra vez voy a tener que traerme a a mi hija porque estaba con ellos, porque en el DF no me daban trabajo porque yo traía una niña en brazos. Y regresé con mi papá y esperé nada más que mis hermanitos se durmieran. Se durmieron todos los niños y entonces allá no había ni luz. En aquel entonces no había luz, nos alumbrábamos con ocote, no sé si algunas personas lo conozcan. Con eso nos alumbrábamos. Esperé que se durmieran mis hermanos y entonces yo había una arma que mi papá acostumbraba, le llaman escopeta, un arma grande, y estaba en la pared y yo veía esa escopeta y le dije, papá, yo quiero hablar con usted. Y me dijo, sí, pero lo veía molesto y dije, pues ahora es momento que si mi papá no me quiere, aquí está la escopeta y denme un escopetazo para que yo me quite de sufrir porque ya no podía con mi vida. Me la pasaba llorando todo el tiempo. Ya no tuve descanso por no tener la confianza de decirle a ellos lo que me estaba pasando. Le tuve que decir a mi papá la verdad y le dije, ahí está la escopeta, esto y esto me pasó y aquí deme un tiro y hasta aquí que se acabe todo, porque yo soy una hija mala, yo no soy hija buena, pero les estoy contando la verdad. Me armé de valor, le dije toda la verdad a mi papá y entonces dice, está bien, dice, no te voy a castigar, dice, pero aquí se van a hacer las cosas como yo te digo. Entonces supuestamente allá no había una autoridad y al otro día mi papá fue, le dijo a uno de mis tíos que era autoridad y le dijo esto y esto está pasando. Llegaron a la casa, hablaron conmigo y me dijeron, pues está bien, vas a poner la demanda a esta persona. Nos reunieron, fuimos a hablar con esa persona, la reunieron allí y yo hablé pues y les dije esto y esta persona esto es lo que me hizo y todavía me dijo, no se lo vas a decir a nadie, porque de todas maneras me dijo, si tú lo hablas, nadie te va a creer, me dijo el hombre, nadie te va a creer. De todas maneras, dice, tú ya eres una mujer casada y una mujer casada, dice, a cualquiera se le ofrece. Ellos van a pensar que tú eres la ofrecida, me dijo el hombre. Y eso fue lo que pasó. Pero cuando ya estaba yo enfrente de esa persona, él dijo que no, que el hijo no era de él, que el hijo, quién sabe, yo ya no sabía, que ni siquiera yo sabía de quién era esa criatura porque yo andaba con muchas personas. Eso fue lo que quiso limpiarse su nombre. Y entonces hasta donde llegaron al acuerdo que yo tenía que tener esa criaturita un mes conmigo y cuando que él cumpliera el mes yo tenía que entregárselo. ¿Por qué? Porque de esa manera es que se iba a acabar se iba a terminar eso que estaban haciendo con la propia familia. Y entonces yo dije, pues estaba muy pequeña, yo no tenía la mentalidad que tengo ahora de pensar. Lamentablemente yo era una niña y una víctima. Y no tenía palabras cómo defenderme, qué hacer, qué decir, cómo decidir por mi vida, por mi persona, no sabía nada. Pero lamentablemente, y quedamos así, agarraron ellos y quedaron en que cuando mi bebé cumpliera el mes, yo tenía que ir a entregárselo a ese hombre. Cuando el niño cumplió el mes, fue varón, fue niño. Fue muy hermoso ese niño, muy hermoso. Y agarramos y
mi mamá con mi papá agarraron al bebé y se lo llevaron a esa persona. Cuando a la hora que habían llevado al niño a esa persona que era su papá, al buen ratito, a la hora, volvieron a regresar con el niño en brazos y le dijeron a mi mamá, y ya mi papá ya se acababa de ir a trabajar, pero muy enojado. Y le dijeron a mi mamá, mira, aquí te trajimos a tu nieto. Este no es hijo de él, dice. Quién sabe hijo de quién será, pero este es una basura, este es un, ya se imaginarán muchas groserías que le dijeron. Aquí te lo venimos a dejar. Y mi mamá lo agarró en la canasta. Llegó mi abuelita y me dice, Julieta, hija, ¿qué corazón tienes tú de regalar a tu hijo? Es tu hijo. Dios te lo regaló. Él lo permitió. Si él no hubiera permitido, tú no hubieras salido embarazada. ¿Por qué lo regalas? Le digo, no puedo hacer nada. Y mi abuelita lloraba conmigo. Le digo yo, no sé, abuelita, algún día me voy a ir a trabajar y a lo mejor le digo cuando yo tenga dinero, voy a venir y puede hacer que yo lo recoja otra vez y me lo llevo conmigo. Era mi mentalidad. Y al otro día, mi mamá no tuvo valor. En ese momento mi mamá se quedó con el bebé, pero le dijo mi abuelita, Isabel, no lo agarres, dice, porque si tú te quedas con ese niño, tu marido te va a pegar, te va a andar matando. Agarra a mi mamá otra vez, como lo tenían como trapo viejo o como cualquier objeto a ese bebé, lo llevaban y lo traían, lo llevaban y lo traían. Y se lo llevaron otra vez. Pero la esposa del hombre nunca lo quiso. Ella nunca lo quiso. Ese bebé lloraba, no lo cambiaba, no, mucho menos le daba de comer. Y al segundo día que lo entregamos, yo me fui otra vez para el DF porque yo no tenía que estar ahí, yo tenía que seguir trabajando porque yo tenía a mi hija. Y pues más que nada y la vergüenza de la gente porque uno siempre está a lo que, ¿qué dirán? Y me fui al DF a trabajar. Entonces, cuando llegué con mi tía, mi mismo papá me fue a dejar porque yo no desconocía la ciudad y me llevó con mi tía. Y cuando llegué con mi tía agarró el palo de la escoba y me empezó a pegar otra vez. Y me pegó muy fuerte mi tía. Y le dijo mi padre, ya no le pegues, dice, porque para castigo ya se lo di yo. Y mi tía mm, me pegó fuerte, pero después empezamos a hablar. Y me dice, pues ahora dice, yo no te mandé a que fueras a entregar al bebé, yo te mandé, dice, que a ese hombre lo hicieras responsable y que te mandara la mantención del bebé. ¿Por qué tú lo mandaste a regalar? Y le dijo mi papá, no, dice, porque eso se hizo como era bajo la responsabilidad de los allá del regidor, le llaman allá. Y entonces, pues regresé y me puse a trabajar, pero entonces ya habían pasado 6 meses. Y yo siempre regresaba con mi tía a su casa los fines de semana porque siempre iba a visitarla. Y cuando ya habían pasado 6 meses, y me dice mi tía, Julieta, ¿no crees que ya es tiempo? Dice, mira, dice, yo voy a ir al rancho. Y si tú gustas, dice, yo me voy a traer al bebé. Lo voy a pedir si no voy a ver, dice. Y si es verdad que no lo querían como tú cuentas, pues me lo voy a traer. Y se fue mi tía al rancho. Y regresó a los 8 días, pero cuando regresó rápido me mandó a traer y cuando yo llegué y le digo, sí, tía, aquí estoy. ¿Qué pasó? Fue la cosa más dolorosa de mi vida porque me dice, no tienes corazón. Si un animalito duele, con mucho más razón un ser humano dice, mira, Julieta, esa criaturita no me... Y le digo, tía, ¿y el bebé? Me dice, Julieta, dice, ¿sabes en qué condiciones estaba? Era puro huesito, sus manitas, sus piecitos. Era una cabecita chiquitita que era el puro huesito, es inocente. Entonces dice, ¿sabes por qué no me lo traje? Porque acaba de fallecer. No le daban de comer, no lo atendían, no lo alimentaban. Lo dejaron allí que se muriera. Eso fue el dolor más fuerte que me dio a mí porque, digo, no era por mi gusto, pero de todas maneras duele porque ese es un ser humano. Y me dijo, mi tía acaba de fallecer, dice, ya no me lo pude traer en esos días, justamente en esos días, dice, yo lo vi, me dolió tanto
pero a los 4 días que yo llegué, esa criaturita murió. Y llegó mi tía y me contó todo eso y ha sido el golpe más difícil de mi vida por primera vez. Y así es como yo he venido pasando los retos en mi vida. Entonces me fui otra vez a trabajar al distrito. Trabajé 4 años. Después volví a regresar con mis papás. Y dije yo, pues ahora sí, voy a quedarme de una vez a estar con mi hija. Voy a cuidarla. Voy a estar con ella. Voy a estar allí como sirvienta de mis papás, pero ya no quiero salir porque yo quiero estar con mi hija. Y si yo me la llevo, no me dan trabajo con ella. Me fui con mis papás. Pero lamentablemente, cuando yo llegué allá con mis papás, al poquito tiempo, un día mi papá, pues yo con mucho respeto, no es porque quiera juzgarlo, no es porque quiera hablar mal de mi papá, porque él fue tremenda persona, lamentablemente, él ya falleció hace 10 años, él fue tremenda persona, pero em, un día yo estaba sentada en la casa y estaba él enfermo, estaba en la casa y me dice, mi mamá era, como les dije hace rato, mi mamá nos mantuvo trabajando el barro, haciendo las ollas para mantenernos. Y ella tenía que irse a buscar el barro para empezar a hacer las ollas. Y en un momento yo me quedé bordando una servilleta con hilo. Entonces, pues yo no presté atención y mi mamá se fue y cuando al buen ratito y sale mi papá y me dice, ¿y tu madre? Le digo yo, no sé, no me di cuenta para dónde salió y mi papá, pues yo no sé, como que estaría celoso, molesto, no lo sé. El punto es que ya estaba esperando a mi mamá y cuando escuché, ni yo no presté mucha atención, yo seguía bordando. Cuando yo me di cuenta, hacía como una bajadita y cuando me di cuenta, escuché los gritos de mi mamá y de mi papá también. Y cuando le dijo mi papá, ¿y dónde andas? Y escuché que estaban peleando, estaba discutiendo y entonces escuché que dijo mi mamá, ¿y para qué me pegas? Y que boto la servilleta y que me voy corriendo a verla. Y sí, mi papá tenía un palo aquí así, un palo que yo no sé si ya le había dado por primera vez a mi mamá. Y cuando yo bajé, que le brinco, porque él le iba a volver a pegar y que le brinco yo al palo, pero mi papá ya no lo soltó, sino como pues uno no es nadie para un hombre, que agarra a mi papá el palo y que me lo pica en la boca del estómago, pues con coraje y con fuerzas, pues de uno que me sienta y me quedé nada más agachadita, con muchísimo dolor, que se me fue la respiración, yo no podía respirar del golpe que él me dio, pero gracias a eso ya no le pegó a mi mamá, ya no le pegó, pero sus palabras nos hirieron, nos dijo de todo, usó palabras muy fuertes y ya se imaginarán. Dice, te juntas igual que tu madre, eres esto y eres otro. Me dolió hasta el alma. Yo le dije a mi madre, ¿sabe qué? Hasta aquí. Me voy de la casa, ya no regreso. Y así estuvimos. Y mi papá después en la tarde le gritaba a mi mamá y dice, Isabel, ven a darme de comer. Y gritaba, ¿saben? Se imaginarán cómo era la gente de antes. Te necesito porque tengo hambre y quiero que me vengas a dar de comer. Pero una voz es así. Y le dijo, y le dije a mi mamá, mamá, vaya y dele de comer porque si no nos va a pegar, a todos nos va a pegar otra vez. Vaya. Y nos armamos de valor. Pasaron como 3 horas para nosotros regresar, pero dice, no, no voy porque me va a pegar. Teníamos muchísimo miedo, pero yo ya estaba muy herida porque nos había dicho palabras fuertes, hirientes. Y entonces le dije a mi mamá, vamos, vamos, pero yo me voy a prevenir con el palo de la escoba, le dije. Y si mi papá le pega, no importa que sea mi papá, pero yo me le voy a ir encima y también le voy a quebrar el palo de la escoba, no importa que sea mi padre, le dije, pero que no se atreva a ponerle una mano encima. Y eso es lo que yo hice. Y ya acompañamos a mi mamá hasta la puerta, empezaron a hablar bonito
Y gracias a Dios a mi papá ya se le había pasado el coraje, porque mi papá era de las personas que nos pegaba muy fuerte, a lo menos a mí me castigaba muy fuerte, pero ya pasaban las horas, se le pasaba el coraje y él me abrazaba. Y él me decía, mija, si tú no te portaras mal, yo tampoco te pondría una mano encima, porque pues yo te quiero, son mis hijos y los amo, pero dice, entiende, dice que yo no te voy a pegar por gusto, yo te voy a disciplinar porque pues también me has faltado. Y eso es lo que me dijo mi papá. Entonces, dije yo no puedo seguir aquí, yo no puedo estar aquí, ya no puedo estar aquí en la casa. Entonces, mi papá le dijo a mi mamá, yo voy a estar contigo y no me voy a ir, pero ¿sabes qué? Lo que yo deseo es que vayas y que hables con mi hija porque mi hija se va a ir. Entonces, mi papá agarró y ya no estaba enojado, salió y habló conmigo y me dijo, después fue a hablar conmigo y me pidió disculpas, me pidió perdón y me dijo, mi hija, discúlpame, te falté el respeto, te usé estas palabras, yo quiero que me perdones, dice tu mamá que yo hablara contigo. Y pues dialogamos un poquito, pero ya en mi mente estaba que yo me tenía que ir de la casa. Así que solamente aguanté un mes estar en la casa y yo me iba a ir a otra ciudad a trabajar y irme de la casa porque yo ya traía eso de que ya no iba a estar ahí. Ya traía mucho dolor, mucha tristeza y con todo lo que mi papá me había ofendido, pues dije yo, pues no, yo no puedo estar aquí en la casa. Lo que yo hice, pues agarré, pero mi mamá ya estaba embarazada de uno de mis hermanitos. Entonces mi mamá sufrió este posparto. Quedó bien delgadita porque pues ya eran varios niños, varios hijos que ella tenía y tenía muchísimo miedo salir embarazada. Por eso mismo, mi mamá ya no comía, ya no bebía, se puso muy delgadita, muy delgadita. Entonces, pues tenía mucho miedo de tener su bebé y ella dijo, de eso me voy a morir, hija, dice. Y le dije, mamá, no esté triste, tenga ese bebé y yo me voy a ir a la ciudad a trabajar para que ya la llevemos a un doctor, pero usted no se va a morir, usted va a estar bien. Yo me iba a ir a la ciudad otra vez, al DF, a trabajar más adelante, que allí me pagaban un poquito mejor en una fonda. Y entonces le dije a mi mamá, pues me voy a trabajar, mamá, no se preocupe, yo le voy a mandar su dinero para que usted tenga su bebé con un doctor. Y entonces ella me dijo, pues dile a tu papá que te vas a ir, pero yo ya lo hacía con intenciones de ya nunca regresar a mi casa. Yo nunca pensé regresar de donde soy. Entonces llegó mi papá y le dije, pues papá, me voy a ir a tal parte, me voy a ir a México, pero más adelante para que yo trabaje y le voy a mandar dinero para que mi mamá tenga su bebé. Y me dijo mi papá, mi hija, pero en ese mes ya nos hablábamos un poquito más con mi papá. Él estaba consciente de que pues que ya me había conformado con él, pero yo sentía un dolor tan fuerte, yo mucho rencor con mi papá, no lo podía, traía mucho coraje, mucho rencor. Le tenía mucho amor, pero rencor por sus palabras, no porque el azotón me pegaba, pero a mí no me dolía. Yo era de las personas que cuando él me pegaba, yo no lloraba. Y él me decía, entonces no vas a llorar, te voy a pegar más fuerte. Y que si no vas a llorar, me pegaba al doble para que me hiciera llorar. Y yo era bien dura porque no lloraba en su delante. Y por eso mismo yo ya traía todos esos rencores con él. Y cuando yo le dije, papá, pues me voy a ir al DF a trabajar. Y me dice, mija, no te vayas a trabajar al DF, ¿por qué no te vas al norte? A mí no me pasó venir al norte. Le dije, me voy a ir al norte a trabajar. Él me dijo, pues, me dijo, hija, vete al norte, pero papá, no tengo dinero. Mija, pero si te vas al norte, allí vas a ganar un poco más de dinero. Y pues te voy a dar el dinero que tiene tu hermano, porque uno de mis hermanos, el tercero de mí, se vino ya llevaba un año, estaba trabajando y fue donde empezó a mandarles poquito dinero, pero ya contaba con dinero. Y me dijo, te voy a dar el dinero de tu hermano, dice, y con eso vete al norte. Y pues le tomé la palabra y me vine al norte. Pero cuando yo vine aquí, yo venía con mucho rencor hacia mi padre, muchísimo rencor. Entonces,
Cuando me vine para acá, yo les empecé a mandar dinero, le mandé dinero para que llevara a mi mamá al doctor y tuviera su bebé. Y yo vine y con el que me comunicaba más era con mi padre. Y entonces yo le mandaba dinero a mi hija porque yo nunca la dejé sin dinero. Yo siempre le empecé a mandar dinero. Y cuando yo veía esas niñitas en la calle llorando, yo cuando yo comía me sentaba a comer y dije, Dios, yo ya comí, mi hija. Yo ni siquiera sé si ya comió o no comió. ¿Cómo la tendrán? ¿Se viste o no se viste? Lo que a mí me hizo venir para acá y tomar esa decisión fue porque mi hija, para en aquel entonces mi hija ya tenía 6 años. Y entonces mi hija me dice, mamá, yo quiero tomarme un refresco. Yo quiero comerme unas galletas. Yo no tenía, pero ni un centavo en mi bolsa, a pesar de que yo había andado en la ciudad trabajando. El dinero no me alcanzaba, era muy poquito. Yo no tenía ni un peso en mi bolsa. Le dije, porque mis papás, ellos también nos mantuvieron, tenían una tienda de abarrote como nosotros, pero lo indispensable, así que pues el huevo, el jabón, el azúcar no la comprábamos porque pues ellos lo tenían. Y entonces le dije a mi hija, de escondidas, porque éramos muchos hermanos, de escondidas le dije, mi hija, agarra el refresco, agarra las galletas y cómetelas. Y solamente de esos días me faltaban 15 días para yo venirme. Y le dije a mi hija, cómetelas. Y le dije, mira, hija, no te lo estás robando. Entre de 15 días yo me voy a ir al norte, voy a trabajar duro y te voy a mandar tu dinero. Y entonces le dije, cuando tú desees un refresco y una galleta, lo que tú quieras comerte, apúntalo en un papelito, porque yo te voy a mandar dinero y cuando ya te llegue el dinero en tus manos, tú vas a sacar tu libreta y se la vas a dar a mi papá o a mi mamá, que te hagan tu cuenta y tú lo vas a pagar. Tú no vas a agarrarte escondido, pero simplemente apúntalo. Hasta el día de hoy me dice mi hija que ella sí lo hizo y se acuerda, porque ella tenía 7 años. Faltaban 15 días, todos los días que iban pasando, mi hija me decía, mamá, te faltan 14 días, mamá, 13, mamá. Y cuando llegó, me dice, mamá, ya solamente te faltan 3 días para que te vayas. Ella todos los días iba contando los días, los pocos que iban quedando. Y mamá, solamente te quedan 3 días que ya te vas a ir y me vas a dejar. Y te vas para el norte, me decía. Y entonces eso fue lo que a mí me armó de valor y me vine para acá, a este país, a luchar por mi hija. Y yo dije, en poco tiempo yo me la voy a traer. Pero fue muy difícil para traérmela para acá, porque si yo me la traía igualmente, yo a dónde la iba a dejar. Aquí cuando yo vine a este país, no había muchos hispanos. Fue muy duro el reto que no habla, en primer lugar, no hablábamos el inglés, no había muchos hispanos. Y entonces lo que yo hice, pues empezar a trabajar doble. Y todo ese dolor, esa tristeza, ese coraje, pues yo venía muy complicada de allá, muy sola, triste, llena de situaciones fuertes en mi vida. Y entonces yo dije, cuando yo me vine de allá, me corté el pelo, no tenía cabello. Yo me corté, cuando salí de allá y me vine al norte, yo venía con mi cabellera, vine pelona, porque yo dije, voy a ser como un hombre. Yo me identificaba como ser un hombre, no como una mujer, para que nadie me quiera y nadie me haga caso, y mucho menos los jóvenes, dije yo. Y si un muchacho me pretende, pues que se dé cuenta que a mí me gustan las mujeres y no los hombres, pensaba en mi mente, porque yo no quería juntarme con una pareja. Y yo dije, voy a hacer mi mundo diferente, voy a ser diferente. Me vine y empecé a trabajar doble, doble, y ahí fue donde yo quise sacar mi dolor, mi tristeza, todo lo que yo traía trabajando doble, doble. Y eso fue, y yo tenía comunicación con mi padre, pero siempre, cada vez que me hablaban de él, yo lloraba y lloraba. ¿Por qué? Porque tenía amor con él, pero mucho coraje porque cómo nos trataba o cómo trataba a mi madre. Y cada vez que yo hablaba con él, pues yo le mandaba dinero. Y ya, fue donde empezamos a estar un poco mejor allá en la familia, ya comían un poco mejor. Y llegó día donde mi padre
Y entonces mi padre me decía, mija, ¿cuándo vas a venir? Y mija, ¿cuándo vas a venir? Y ya pronto, y ya pronto. Pero pues yo en mi mente estaba que yo nunca iba a regresar. Entonces, yo no sé cómo fue, pero mi padre me insistió tanto que yo regresara y yo en mi mente estaba que nunca iba a regresar. Así que mi papá no sé cómo fue, pero él me vino a ver hasta acá. Se armó de valor y se vino. Se vino a verme. Cuando él vino aquí, a los poquitos tiempos, mi papá le salieron unas bolas en todo su cuerpo y a mí me acababan de operar de la vesícula. Yo fui al doctor, tenía 3 días que había regresado del doctor, daba mis primeros pasitos y un día nos sentamos en la sala y cuando mi papá acostumbraba a poner sus manos así, se sentaba y ponía así. Cuando le vi un montón de, de granos grandotes, clavillos le llamamos nosotros, no sé cómo le llamen ustedes. Y le dije, papá, ¿qué tiene? No sé, mija, me están saliendo esto, dice. Y dice, hasta siento fiebre y tengo todo mi cuerpo. Ah, como yo pude, ya habíamos comprado la camioneta que cargamos hasta el día de hoy, la camioneta roja. Era seminueva, estaba nuevecita, que apenas la acabábamos de comprar. En aquel entonces yo ya sabía manejar y le dije, papá, lo voy a llevar al doctor, pero ya daba mis pasitos muy pequeños porque no aguantaba caminar, pero lo llevé al doctor y entonces cuando lo llevé al doctor, lo primero que se desconocía porque antes la diabetes, pues nosotros no conocíamos muchos tipos de enfermedades como ahora. Y cuando me dijeron, Julieta, tu papá tiene diabetes, lo vas a tener que llevar de emergencia al hospital porque tu papá, pues está muy alta la diabetes, tiene a 600 de diabetes. Y lo llevé al hospital y no, le diagnosticaron esa enfermedad y entonces nosotros pensábamos que al diagnosticarnos esa enfermedad, mi papá ya no iba a tardar solamente meses y se puso muy delgadito. Cuando él vino todavía era un hombre porque él usaba talla 40, era tremendo hombrazo, alto, güero, con ojos de color porque mi padre tenía sus ojitos cada vez que se ponía la ropa, así le cambiaba sus ojos. Venía de la familia de ojos de color. Muy, era una persona muy simpática o no sé cómo explicarles ahora la palabra correcta. Y Pero cuando ya lo descubrieron de la diabetes, mi papá empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y quedó igual muy delgadito. Cuando mi padre vino, yo decía, ahora quién me las va a pagar. Si cualquier cosa, si él me falta el respeto, si él me regaña, si él lo que me diga, aquí en este país, él no puede pegar, él no puede hacer esto. Yo traía mucho rencor con él y se iba afuera, pero como era una persona muy presentable, salía afuera de la tienda. Entonces, él se sentaba, se arreglaba, se ponía perfume y cuando yo veía a las americanas, se sentaban con él, lo abrazaban y Goyito acá, lo besaban. Y yo bien celosa, yo viendo por la ventana, yo decía, nada más que yo vea que mi padre le falta el respeto a mi madre, yo lo voy a dejar en la calle, aquí no lo dejo entrar en mi casa. Pensaba yo porque yo era todavía traía mucho rencor con él. Pero mi papá fue bajando de peso y pues, solamente estuvo 6 meses, pero ya no quiso estar y al verse que iba bajando mucho de peso, me dijo una mañana, como les cuento, que yo estaba todavía mal de la operación de la vesícula que me habían sacado. Entonces agarra a mi padre y nos quedamos almorzando a las 11 de la mañana en la mesa. Nos pusimos a platicar, una cosa sorprendente, pero mi padre nos pusimos a dialogar y por su enfermedad que ya tenía, que pues él sabía que no iba a quedar mucho tiempo, se sentó, se armó de valor y nos pusimos a dialogar como, ya no como papá y hijo, sino como buenos amigos. Me pidió perdón, me pidió disculpas. Dialogamos, platicamos, ahí estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las casi 4 de la tarde dialogando como nunca lo habíamos hecho, como nunca lo habíamos hecho aparte de ser papá, fuimos como unos buenos amigos, dialogamos, nos perdonamos, nos abrazamos, lloramos, todo mi corazón quedó tranquilo, quedó en paz
quedó satisfecho, nos perdonamos. Y después mi papá agarró y dijo que ya no quería estar aquí porque pues ya él pensaba que en ese momento ya no iba a estar, que se iba a ir, ¿no? Que iba a fallecer. Y dijo, no, mija, yo para morirme me voy a mi casa, ya con tu mamá yo me voy. Está bien, se fue. Ni bien llegó al DF, al otro día cuando se juntó con mi mamá ya que mi mamá lo esperó y mi papá otra vez me vuelve a llamar y me dice, hija, perdóname. Y otra vez me vuelve a repetir todo lo mismo. Y le dije, mija, perdóname por todos los tratos, por todo lo que te dije, por favor, quiero que me perdones de corazón. Papá, le dije, ya lo hicimos. Y desde en ese momento yo quedé liberada. Así no sé usted que si todavía guarda algo en su corazón, pero yo de mi parte, quédese tranquilo porque de mi parte no hay rencor, no hay, yo lo borré todito. Y le dije, eh, dice, no, hija, pero es que yo me siento muy mal. Papá, no se sienta mal, porque gracias a usted soy lo que soy y estoy donde estoy, le dije. Entonces me dijiste, hija, esas palabras quería escuchar de ti, así que ya voy a estar tranquilo. Le digo, papá, no se culpe, porque mire, si no hubiera sido por usted, si yo lo juzgo a usted, le digo solamente a usted, pero pues yo también no me portaba bien y yo creo que usted por gusto no me iba a castigar. Así que esas fueron las últimas palabras que dialogamos, que platicamos. Y pues después yo ya les contaré porque después pasó lo más difícil, pero esto es lo que he venido a compartirles el día de Uy, hoy. Ha sido mucho, disculpen, mucho tiempo. Gracias por compartir conmigo. Yo el único mensaje que les vengo a dejar es de que ahorita que tenemos a papá, que tenemos a mamá, no le guardemos rencor. Son los papás más maravillosos y ellos no lo hacen porque seamos malos o porque no nos quieran. Es que porque ellos saben que ellos quieren tener hijos exitosos y como ellos de esa manera fueron educados, entonces de esa manera nos educaron. Ahora los tiempos es diferente, ahora ya hay más comunicación, ahora ya una mamá puede sentarse con su hija, dialogar, explicarle, porque ahora ya estamos en estos tiempos. Antes no, antes eran otros tiempos. Y tenemos que ser agradecidos porque no porque nuestro papá, nuestra mamá nos trató mal, nosotros también debemos pagarle con lo mismo. No, no. Yo con mi padre me he dado cuenta que fue la cosa más maravillosa que vivimos ya los últimos tiempos que le quedó de vida. Fuimos los mejores amigos. Así que eso es lo que yo les vengo a compartir y por ese motivo yo he venido, empecé de aquel entonces con mi autoestima bajita, que no sabía qué hacer con mi vida, triste, muy sola en el mundo, muy sola, pero Dios no nos deja solos. Dios siempre está con nosotros. Tenemos que aprender a ser muy agradecidos y no porque nos hagan un mal, nosotros vamos a hacer lo mismo. Eso no va. Si nos hacen un mal, hay que hacerlo con un bien, por mínimo que sea, por mínimo detalle, hay que ser agradecido en la vida. Y eso es lo que les he venido a compartir y pues muchas gracias por su tiempo, por acompañarme, por escucharme este testimonio mío, porque para mí ha sido muy fuerte, había sido muy fuerte cargar con todo esto que yo cargaba. Y muchas veces nosotros nos pasan retos fuertes en la vida por no tener confianza a papá y a mamá, nosotros nos quedamos callados. ¿Por qué he contado este testimonio mío? Porque yo a nadie se lo había contado, hasta ahora vengo contándolo. ¿Por qué? Porque ya es momento de que no nos quedemos cruzadas de mano y haciendo que nos pase lo que nos pase. A veces uno dice otra familia, cuídate de otra familia porque te va a hacer daño, pero no, eso no es cierto, porque ahí con la propia familia es donde está el mal, porque no vamos a culpar que es toda la familia tampoco. Claro que no es toda la familia, pero, pero uno de ellos siempre va a ser el que hace el mal. Así que ahora, eh, pues, he ido moldeando mi vida. Ahora soy diferente.
Ahora yo me amo, me quiero. He estado trabajando mucho en mi persona, me he agarrado mucho de las manos de Dios para yo poder salir adelante. En primer momento me agarré de Dios, me puse a leer la Biblia, me han invitado a cursos, he ido a retiros espirituales, eh, he estado trabajando en mi persona porque eso no es de la noche a la mañana y en eso estamos. En el camino se aprende. No vamos a ser una persona perfecta hasta el día de hoy, pero en el camino se aprende. Así que el día de hoy, pues les ofrezco que ya me he preparado también eh, para ayudar a una persona que lo necesite a través de mi ejemplo, a través de mi conocimiento. Me he estado preparando eh, ya casi por 10 años, estudiando libros, siguiendo retiros y ya me siento más preparada, más liberada. em, y ahora esta mentoría, le he dado por nombre como mujer eh, segura y exitosa. O, ay, se me olvidó, mentora, ayúdeme tantito, por favor. Ay, mi Julieta, Ya no, eh, primeramente, mi Julieta, le felicito por ser esa mujer que ha tomado esa decisión de trabajar en usted y a través de ese trabajo que ha venido haciendo en usted, ha podido liberarse de toda esta historia que usted nos ha compartido, muy dolorosa. En momentos estaba viviendo el papel, y toda la situación que usted, poniéndome ahí en el lugar, y si hubiera sido yo usted, pues es muy doloroso toda esta situación que ha pasado. Y hoy está contándolo, esta situación que usted ha vivido con ese propósito de dejándonos un mensaje. Todo lo que usted vivió no era para menos que tuviera toda esta sensación del odio, del coraje, del rencor, esa baja autoestima, no era para menos. ¿Qué se podía esperar de toda esta situación? No creo que una felicidad era, y uno siente eso pues por falta de conocimientos, de entendimientos y todo eso, pero Dios es bueno. Dios le ha puesto en el camino mentores, libros, videos, para usted poder despertar, darse cuenta y no seguir viviendo esa situación que ha vivido, eh, como nos ha compartido y poco a poco como nos comparte. Ha sido todo un proceso para salir de ahí. Yo sé que su historia es grande. Acá solamente nos ha compartido esa situación de cómo vivió allá con sus padres, qué le llevó a desarrollar como esta baja autoestima, de dónde viene, miren de todo, de dónde proviene. Como decía, el daño a veces no está en los de afuera, el daño está acá, en los hogares, con los más cercanos de nosotros y de los que deberíamos de recibir el amor, la protección, pues no lo recibimos. Y no hay culpables. Ya, bueno, en este camino hemos entendido que ellos de repente crecieron en peores condiciones que nosotras todavía, y con ese entendimiento, con esa expansión de conciencia, de mentalidad, hemos aprendido a soltar, hemos aprendido a dejar y y hacer ese trabajo profundo en nosotras como usted lo comparte. Y además, desde su propia experiencia, hoy está también ofreciendo que sería a las chicas que quieran cogerse de su mano, de usted y guiarle desde todo ese proceso en sus mentorías privadas. Mujer libre, segura y poderosa, mujer libre libre y y poderosa. Así que están invitadas, comuníquense con nuestra ponente de este día que nos ha abrido su vida, sus situaciones y dejándonos este mensaje de que soltemos, de que porque nos hicieron daño, no paguemos, como dicen, con la misma moneda. no. Hagamos ese cambio en nuestra vida y la mejor forma de hacerlo es cogiéndonos de la mano de una mujer que ya está saliendo de ahí, que ya está superando toda esa situación,
En Instagram lo encuentran como Julieta Ortega, escríbanlo por ahí o en su perfil de Instagram está el enlace también de su número personal, su página, por ahí denle clic y comuníquense con ella. Si alguien está interesada en querer cogerse de la mano de nuestra ponente de esta mañana. Y así que felicidades, mi Julieta, en este día muy especial. Así que le paso a otra chica que quiera dar sus palabras en este primer día que ha dado su masterclass, nuestra ponente de esta mañana. Adelante, chicas, ¿alguien quiere alzar el micrófono, decirle algo? Y así vamos dando ya por finalizado esta clase, porque sabemos también que su tiempo es valiosísimo. Ya le estaremos comunicando para una próxima masterclass y así estemos teniendo los siguientes capítulos, Sí. episodios de la vida de nuestra ponente y así esta historia esté haciendo luz, inspiración de cambio, de oportunidad para nosotras y para más mujeres del mundo. Adelante, alguien más que quiera participar. Hola Julieta, hola chicas, hola a Hola, todas. Te felicito por abrir tu corazón, por muchas gracias. exponer toda tu vida, que realmente es una vida muy difícil. Y cuando estamos en este proceso de sanación es cuando nos animamos a expresar, a contar. Y es muy importante porque más allá que nos ayudas a todas, nos inspiras a todas a seguir, a continuar, a seguir sanando. Cuando vos expresás también es un paso más que das para seguir evolucionando en tu vida, porque realmente pasaste un camino muy difícil, realmente es admirable todo lo que superaste y que estás acá y que estás desde tu ejemplo, desde todo el proceso de sanación que hiciste, inspirándonos a todas nosotras que sí se puede, que cuando nosotras dejamos de estar en ese papel de víctima y nos ocupamos de nosotras, realmente se puede salir de cualquier situación y sos realmente un ejemplo para todas, Julieta. La verdad que te felicito Muchas y gracias. no pares porque se nota tu transformación, se nota tu evolución Muchas y te gracias. felicito un montón. La verdad que Muchísimas gracias. es grandioso lo que estás haciendo. Te felicito. Muchísimas No gracias. te detengas, que nada te apague ni nada te minimice porque realmente sos una gran mujer, Julieta. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Angélica, por esas palabras de aliento, Gracias. de no parar, de continuar. ¿Alguien más desea alzar el micrófono? Y esta clase, esta historia, todo lo que nos ha compartido, lo van a volver a ver en grabación. También ya les enviamos al grupo para que ustedes puedan verlo. Creo que estamos en un mes muy especial, Día de las Madres. A veces tenemos Sí, estos rencores, estas cóleras, por todo lo que nos maltrataron realmente. Pero hoy creo que nos llevamos un mensaje de esta sala de no guardar este rencor, no por ellos, sino por amor a nosotros. No porque ellos se hayan comportado mal con nosotros, hagamos lo mismo con ellos, sino demostremos las personas que somos personas de amor, que estamos trabajando en nosotros y hagamos un acto bueno en este día muy especial, soltemos y hagamos algo diferente. Muchas felicidades, mi Julieta, gracias, gracias mi a usted, Angélica, mentora, por por esas acompañarme y a palabras. todas las mentoras que estuvieron aquí apoyándome. Y Y para nos vemos, chicas, en muchísimas una gracias a próxima todas. masterclass. Nos vemos, chicas. Bye, nos vemos, nos vemos. Un abracito, buen día. Gracias, mentora.